Saludos, mis hermanos amados, en este precioso día que Dios nos regala, un nuevo día. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas todos los días. Una gran bendición. Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Estamos estudiando un tema muy especial que tiene como título general evangelismo, pero en cada parte que hemos visto, pues hay muchas cosas que hemos estudiado. Y ahorita estamos hablando del bautismo. Y hoy vamos a estudiar acerca de las bendiciones que se reciben cuando uno se bautiza, cuando una persona es bautizada. Recibe muchas bendiciones. Necesitamos entender, sin el bautismo no hay salvación. Pero no solamente no hay salvación. Bueno, ya con eso lo dice todo, pero hay muchas bendiciones que en el bautismo se reciben. Y por supuesto, pues si no te bautizas, no las vas a tener. Ni la salvación, ni ninguna de las otras bendiciones que necesitamos tener las personas. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, la escritura dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerden que estudiábamos esta semana en el libro de Juan, donde el Señor dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. El Señor dice aquí, el apóstol Pablo dice acá en Efesios, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando nosotros nos bautizamos, una de las primeras bendiciones que recibimos es entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios. Ocurre ahí mismo, en el bautismo. Bueno, en el bautismo Dios nos da cantidades de bendiciones, o todas esas bendiciones llegan a ser nuestras en Cristo Jesús. Llegamos a estar en Cristo, que también es otra bendición que se recibe en el bautismo. En el libro de Juan, para que comencemos allí con Juan, el apóstol, el Señor, quien está hablando con Nicodemo, entonces manifiesta dos bendiciones muy especiales que se reciben en él. Dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Y luego en el 5 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. No puedes entrar, no puedes ver el reino de los cielos. Pero si naces de nuevo, sí puedes. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro del reino de los cielos y estamos viendo el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual, pero nosotros también hemos nacido del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña todas estas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Así que podemos entenderlas, podemos verlas. Yo puedo decir con propiedad y puedo disfrutar de estar en el reino de los cielos, en el cual estamos, en Cristo Jesús. Él nos hizo entrar a través del bautismo, a través de este nacimiento nuevo, al reino de Él. El reino de Él nos hizo entrar. En el libro de Hechos,
capítulo 2, versículo 41. La Biblia dice de los que recibieron la palabra. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, que cuando nacemos de nuevo, que es el bautismo, cuando nos bautizamos, somos añadidos. La palabra añadido en este sentido significa que fuiste puesto en el reino de Dios. No estabas allí, pero fuiste puesto allí. Dios te añadió, Dios te sumó al reino de los cielos. Eres uno más en el reino de los cielos. Ahora estás en el reino de los cielos, un ciudadano más en el reino de los cielos. Y en el versículo 47 dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez la palabra añadido, añadir. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía el Señor? Al predicar el evangelio, nosotros le estamos dando a los hombres la manera de entrar en el reino de los cielos. Como cuando Jesús hablando de la predicación y dijo, a ti te daré las llaves del reino. A Pedro. Las llaves del reino de los cielos son el evangelio. Cuando se predica el evangelio, usted le está dando la llave a la persona para que entre en el reino de los cielos. Porque a través de la muerte, sepultura y resurrección, la llave, la puerta del reino de los cielos es abierta para ti y puedes entrar en él al nacer de nuevo o al bautizarte. Entras en el reino de los cielos. Estás usando la llave. Cuando estamos predicando, estamos dándole a la gente la llave para que entre, la llave para que obtenga todas las bendiciones espirituales que están disponibles en Cristo. Para tenerlas hay que estar en Cristo. Y para estar en Cristo lo que hay que hacer es bautizarse. Entonces todo aquel que recibe, como estos hermanos aquí, estos judíos, recibieron el evangelio, creyeron en el evangelio, fueron añadidos. ¿Quién añade? Esto es importante también. ¿Quién añade? Yo no me añado. Cristo me añade. Yo hago lo que Cristo me dice que haga y es el mismo Cristo el que me pone en su reino, en su iglesia. Llego a ser un miembro más de los llamados fuera. Un miembro más del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo Jesús. Somos unidos ahí, somos añadidos. Y nosotros vemos eso cada tanto. En la invitación que les mandé hoy, les mandé una imagen de un bautismo que hubo esta semana. Si no me equivoco, fue el domingo en Chile. Un hermano más, que fue una persona que fue añadida a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, a los salvos, al reino de Dios. Una persona más que entró en el reino de Dios. ¿Cómo entró? Porque nació de agua y del Espíritu. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, la Escritura dice, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, mis hermanos, capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en este cuerpo, bautizados en él. Aquí lo dice claramente el Señor, por un mismo espíritu. Recuerden lo que está diciendo Jesús en Juan. El que no naciere de nuevo de agua y del espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y aquí dice que por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo o las personas que Cristo ha salvado, aquellos que hemos sido salvados por él y hemos sido puestos en su cuerpo como miembros, cada uno en particular, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces,
Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la bendición de ver el reino de los cielos, y no necesariamente me refiero a verlo con estos ojos terrenales, sino espiritualmente podemos verlo, porque el reino de los cielos es espiritual, no podemos decirlo, véalo aquí o véalo allá. Pero el reino de los cielos está aquí en la tierra y nosotros entramos a él en el bautismo. Eso es una gran bendición. Podemos entrar y podemos ver. Podemos discernir a través de la enseñanza que estamos en el reino de los cielos. Y también somos añadidos a él. Somos puestos en él por el mismo Señor Jesús. Y somos miembros ahora del cuerpo de Cristo. Todas estas son bendiciones recibidas en el día en que una persona es bautizada, o estas son bendiciones que usted recibió el día que usted se bautizó para el perdón de los pecados. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten acá, hay una idea muy interesante que quiero que desarrollemos por un momento. Aquí la Escritura dice: Dios nos hizo aptos para participar de la herencia. Otra bendición que recibimos al nacer es que nos convertimos en herederos de Dios, coherederos con Cristo. De eso también habla la Biblia. Como llegamos a ser hijos de Dios, pues llegamos a tener parte en la herencia de Dios. Y nosotros sabemos que el Señor ha prometido dar una herencia a sus hijos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso también es parte de las bendiciones que recibe aquel que nace de nuevo, que se bautiza para el perdón de los pecados. Dios nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Porque al obedecer el evangelio llegamos a tener la capacidad o la bendición, llegamos a tener de Dios la manera en la que Él hace posible que tengamos parte en estas cosas. Él nos hace, la palabra que utiliza acá, nos hizo aptos. No éramos aptos para recibir la herencia, o no es apto alguien que está viviendo todavía en su maldad y en su pecado, que no ha creído en Cristo, que no ha creído en el evangelio, que no se ha arrepentido, que no ha confesado, que no se ha bautizado. No es apto para recibir la herencia de los santos en luz. Está expuesto, como leíamos, a la ira de Dios porque está en su pecado y en su maldad. Está muerto en delitos y pecados. Pero aquel muerto espiritualmente, que escucha la palabra, que atiende lo que le predicamos, lo que el Señor le enseña y obedece, es convertido en una persona apta para la herencia, para que reciba la herencia. Es convertido en un heredero de Dios, para que reciba la herencia de los santos en luz, la herencia eterna. El versículo 12 dice eso, pero el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros aceptamos el santo evangelio, nosotros con el evangelio, con el poder de Dios, Dios es el que hace esa obra. Dios nos saca del reino de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. Eso ocurre, eso es realidad. Es una bendición real. Cuando usted fue bautizado, usted fue sacado o liberado del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, donde usted estaba muerto, perdido, bajo condenación, objeto de la ira de Dios, bajo el dominio de Satanás. Pero como el poder de salvación es el evangelio, y cuando nosotros creemos en el evangelio, creemos en Cristo, tenemos el poder en la mano.
y si lo usamos al obedecerlo, pues Dios mismo nos saca del reino de Satanás y nos traslada. Aquí se usa la palabra trasladó. Dice, y trasladó al reino de su amado Hijo. Lo que estamos leyendo de Hechos, dice Hechos que el Señor nos añadió a su iglesia o a su reino o a su cuerpo. Dios nos añadió, Cristo nos añadió. ¿Por qué nos añadió? Porque no estábamos en el reino de los cielos, estábamos en el reino de las tinieblas. Pero el Señor al momento en que nosotros obedecemos o cuando una persona obedece, esa persona es añadida. No estaba en el reino de los cielos, pero llega a estar por el poder de Dios. El Señor tiene el poder para sacarte de allá, del reino de Satanás, y trasladarte al reino de Dios. Espiritualmente eso ha pasado. Ya usted, el cristiano, ya no está en el reino de las tinieblas, está en el reino de Dios, en el reino del amado Hijo de Dios, en el reino que el Señor estableció allá en Hechos capítulo 2, versículos, todo el capítulo prácticamente habla de eso, en el reino que Dios prometió edificar desde tiempo antiguo, desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía eso en su corazón. Y luego hace todo eso realidad y trae al mundo su reino. Y Él trajo al mundo su reino para que todos podamos ser añadidos a Él por medio del evangelio que predicamos. Entonces, con estas bendiciones que estoy mencionando, ser trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Hemos leído un pasaje en este estudio que está en Hechos 26, 10. Le dijo que fuera a predicar, dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? De la potestad de Satanás a Dios. Eso pasa con usted y conmigo, eso pasó. Y eso pasa con todo aquel que quiera obedecer el santo evangelio. Puestos, trasladados al reino de su amado Hijo. Humanamente no parece, humanamente parece que fuera igual. Seguimos siendo seres humanos, nada cambió, la cara no nos brilla, como cuando Moisés bajó del monte y su cara brillaba. No. Pero ya no estamos espiritualmente hablando en la misma condición y tampoco estamos en el mismo reino. Cuando estábamos en delitos y pecados, estábamos bajo la potestad de Satanás y en el reino de él, de las tinieblas y del engaño. Pero al obedecer el evangelio, hermanos, la persona o usted cuando lo hizo, fue trasladado del reino de Satanás al reino de Dios, al reino de Cristo. Y en el reino de Cristo, Dios nos hizo lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, la escritura dice así. En el versículo 5 dice, 1:5 de Apocalipsis dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes. Otra bendición. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Cuando nosotros obedecemos al evangelio, somos hechos reyes y sacerdotes, un reino. Porque estamos en el reino de Dios y en el reino de Dios, en el reino de Cristo, los súbditos de Cristo no son solamente llamados discípulos de Cristo o seguidores de Cristo. O no son solamente llamados los santos, bendición que también se recibe en el bautismo, el ser santificado en la sangre del Cordero. Pero no es solamente eso. La bendición de ser reyes
también se recibe allí. Y la bendición de ser sacerdotes. Lo que pasa es que nosotros no usamos tanto esos términos para referirnos a nosotros mismos. Pero yo pudiera, con toda libertad y seguridad, pudiera referirme, por ejemplo, al hermano Servando como rey en el reino de los cielos. Porque lo es. Aquí dice que Dios le hizo a él, cuando él obedeció al evangelio, rey o sacerdote. Pudiera referirme a ustedes como sacerdotes, que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, como manda el Señor. Eso es lo que recibe aquel que obedece al santo evangelio. Es convertido en un rey y en un sacerdote del Señor. En el reino de Dios. Somos participantes del reino de Dios. En el mismo capítulo 1 del versículo 9 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:9, miren ustedes. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿En dónde estaba Juan? ¿De qué estaba siendo Juan copartícipe? ¿De qué estaba participando? De la tribulación, de las persecuciones o de los problemas que hubo en el primer siglo. Pero también estaba participando en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos iguales. Estamos participando de las tribulaciones, las que toquen, las que llegan. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Todos los que estamos en Cristo padecemos de alguna manera en el mundo entero. Es el reino de Dios uno solo, una sola iglesia compuesta de todos los que en cualquier parte del mundo invocamos el nombre del Señor para salvación. Y participamos tanto de la tribulación como del gozo, de la dicha, de ser parte del reino de Cristo, de tener parte en el reino de Cristo, de ser miembros de la iglesia de Cristo o de ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la misma idea. Y todo eso ocurrió el día que usted y yo fuimos bautizados. El bautismo no es una cosa simple, no es una cosa trivial, no es una cosa de menor importancia. No es como tantos grupos dicen que ni siquiera se necesita para salvación. El bautismo es esencial. El bautismo es importante. En el bautismo es donde recibimos todas las bendiciones espirituales, porque en el bautismo es donde llegamos a estar en Cristo. Los que no estábamos en Cristo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, en el bautismo somos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Entonces, nadie debería decir que el bautismo es algo simple o algo de poca importancia o algo que ni siquiera se necesita. Porque en las escrituras que estamos leyendo y en lo que vamos a seguir mirando de las bendiciones que recibimos en el bautismo, allí es donde somos puestos en Jesús. Y el punto es que si no somos puestos en Jesús, cosa que ocurre en el bautismo, si no somos puestos en Jesús, entonces ninguna bendición espiritual tenemos. Estamos en nuestros pecados, estamos en nuestras iniquidades, estamos todavía en el reino de Satanás, estamos engañados. ¿Por qué? No has nacido de nuevo. Lo que decíamos del nacimiento natural. Si no naces, no existes. Y el niño no nació y entonces no vino al mundo. Simplemente aquí no estuvo. ¿Por qué no? Porque no nació, se murió en el estómago de la mamá. En el vientre murió. La luz del sol no la vio. La luz de la luna no la conoció. Las estrellas nunca las vio. Nada vio. El mundo no lo vio. No pudo respirar el aire que respira el que está vivo aquí. No entró
Si no naces, no puedes entrar en el reino terrenal, en este mundo terrenal. Pero si naces, sí. Yo nací aquí hace tantos años y usted nació aquí, humanamente estoy diciendo. Es la misma idea espiritual. Necesitamos nacer de nuevo, espiritualmente, de agua y del espíritu, y este nacimiento es para entrar en el reino de los cielos y para recibir todas las bendiciones espirituales que están disponibles para ti en el reino de los cielos. Pero si una persona no nace, no se bautiza, no tendrá jamás ninguna de estas bendiciones. Así como el que no nace, humanamente hablando, no tiene ninguna de las bendiciones materiales que aquí hay. Así de sencillo ese punto. Entonces estamos en el reino de los cielos. Al nacer de nuevo, somos puestos, mis hermanos amados, en el reino de Dios. La palabra iglesia es una palabra que significa los llamados fuera. Los llamados fuera. Fuera del mundo. Fuera del reino de Satanás. Fuera de la práctica del pecado, fuera de la iniquidad, fuera del gobierno de Satanás, para venir a estar bajo el gobierno, el reino, por eso llama el reino de Dios. Es donde Dios reina, es donde se obedece a Dios, es donde se pone por obra los mandamientos de Dios. Por eso se llama el reino de Dios, donde Dios reina. Pero si no se nace de nuevo, pues Dios no está reinando en mí. Si yo no acepto, por ejemplo, el evangelio, quiero decir, le estoy diciendo a Dios, Dios, yo no quiero que reines sobre mí. Yo no quiero que tú reines. Yo no quiero que tú seas mi guía. ¿Por qué no? Porque no estoy obedeciendo. Es tan sencillo también como eso. Pero cuando yo acepto, yo creo el evangelio, que es lo que estamos predicando, y yo digo, sí, yo creo, y yo digo, listo, yo confieso a Jesús, yo me bautizo, estoy diciéndole a Dios, Dios, reina sobre mí, yo quiero estar en tu reino, quiero estar en tus mandamientos, quiero andar en ellos, quiero que gobiernes mi vida, quiero estar en tu reino, y Dios te pone allí, en donde Él reina, que es su iglesia. Su reino espiritual, donde estamos nosotros como miembros, cada uno en particular, cada uno igual de importante delante del Señor. A cada uno se le dio a beber del Espíritu Santo. Cada uno tiene la bendición o las bendiciones espirituales que Dios le da a los que nacen en su casa. Como cuando nace un niño, por lo regular nacen los niños y cuando nacen uno ya, gracias a Dios, tiene para ellos muchas bendiciones. Uno ya tiene para ellos, por ejemplo, un cuarto adecuado en la casa, uno tiene ropa, uno tiene a veces los zapaticos, uno tiene que el tetero, el biberón, uno tiene para ellos una cantidad de regalos ya en la casa. Hay niños que nacen y tienen ya cosas que ni siquiera pueden usar todavía, pero ya las tienen. Están llenos ya de bendiciones y no saben ni qué tienen. La primera bendición que tienen es papá y mamá. Es la primera bendición. O una de las primeras, más importantes y más grandes. Ya, tengo quien me cuide, tengo quien vele por mí, tengo quien me ama. Tengo quien me va a ayudar en este proceso de crecimiento porque soy un bebé y no me puedo valer por mí mismo. Necesito cuidados. Espiritualmente es también así. Cuando llegamos a nacer de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y puedo decir, tengo quien me cuide, tengo quien vele por mí, tengo quien me ama. Y por supuesto ya me demostró todo su amor en que Cristo haya muerto por mí y me ha hecho nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Me ha llevado al nacimiento nuevo a través de la enseñanza que me da mi Dios. Y me he convertido en su hijo. Y tengo
todas las bendiciones espirituales. Tengo una familia. Cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros nos bautizamos, llegamos a estar en la familia de Dios. Por Cristo somos una familia, hermanos. Por ejemplo, aquí hay hermanos, por ejemplo, de México, hermanos que yo no conocía o no nos conocían a nosotros. Pero miren la relación tan bonita que entablamos con hermanos con los que nunca hemos estado sentados a la mesa. ¿Cómo puede ser? Es una bendición muy especial que disfrutamos los cristianos. Puede ser porque Dios nos hizo nacer en su cuerpo. Y entonces, así como los que están en México o en cualquier otro lugar del mundo son parte del mismo cuerpo, así nosotros, porque entramos en el mismo cuerpo, en el mismo reino. Y somos y nos tratamos y nos amamos y trabajamos juntos en el Señor como hermanos. Así nos llamamos, hermano fulano, hermano fulano, hermano perano. Así nos llamamos. Bendiciones que recibimos al momento de ser bautizados. Recibimos una familia. Somos puestos en una familia maravillosa, la familia cristiana. Esa es una de las primeras bendiciones que recibimos al nacer de nuevo. En el mismo Juan, hermanos, también hay otra bendición aquí. En el mismo Juan 3, dice acá, en el versículo 6, sigue la misma idea. El que no naciere de nuevo de agua y del espíritu no puede ver. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el bautismo se nos da la bendición de nacer del Espíritu de Dios. Se nos da la bendición de nacer de Dios. Y nos convertimos en hijos de Dios. Y esa bendición tiene que ver con lo que va a pasar con la vida de este que es nacido de Dios. Dice el versículo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ¿qué esperamos, por ejemplo, si nuestra esposa da a luz un bebé? Pues, ¿qué esperamos que pase con él? Esperamos que sea como nosotros, humanamente hablando. Esperamos que crezca. Esperamos que sea, que nos imite. Vamos a enseñarle a hablar. Vamos a enseñarle a caminar. Vamos a enseñarle todo lo que tiene que saber un ser humano. Vamos a prepararlo para la vida en esta tierra. Vamos a cuidar de él. Vamos a amarlo. Y él va a crecer. Ya tiene nuestra imagen. Es nacido de nosotros, de la carne. De mí como papá y de mi esposa como mamá. Ya nació. Ya tiene la imagen. Es un ser humano. Y va a crecer como ser humano y va a desarrollar todo lo que el ser humano tiene por desarrollar. Y crecerá y se convertirá en un hombre o en una mujer como la mamá o como el papá. Todas las posibilidades, todas las bendiciones, todas las oportunidades allí. Todo lo que ya está posible, lo que es nacido de la carne, carne es, un ser humano es. Es lo que es nacido de seres humanos, es un ser humano. Y desarrolla o llega a tener todo lo que el ser humano tiene. Puedes hablar, claro, puedes hablar chino, puedes hablar mandarín, puedes hablar inglés, puedes hablar español, eres un ser humano, eres capaz. Es cosa que escuchas el idioma y aprendes. Puedes caminar, claro, tienes pies. Puedes ver también. ¿Puedes palpar con tus manos? Claro que sí puedes, tienes manos, Dios te dio eso. Puedes ser un ser humano en todo el sentido de la palabra. Con los defectos y con los aciertos que tiene un ser humano. En el otro punto, en la otra orilla, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí, la bendición es nacer del Espíritu de Dios. Y nacer del Espíritu de Dios es nacer de Dios. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo
En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creemos en el nombre de Jesús. Nos da la potestad. Cuando predicamos el evangelio, cuando usted va por la calle o por una casa o por donde usted vaya, y usted predica el evangelio, usted está poniendo en el poder que una persona necesita para ser hijo o hija de Dios en las manos de él. Estás poniendo el evangelio de Jesús, que es el poder de Dios para ser salvos, para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Para que un ser humano nazca, tiene que haber un poder. Dios dio ese poder cuando creó a Adán y a Eva y le dijo, fructificad y multiplicaos, la procreación, la unión entre un hombre y una mujer. La dama puede quedar embarazada, la esposa, y ella da a luz un bebé. Ahí está el poder, eso es el poder de Dios. Uno no es capaz de hacer eso, todo lo creó Dios así. Cuando predicamos el evangelio, la gente es engendrada por el evangelio para que nazca como un hijo, como una hija de Dios. Ahí está el poder. El evangelio es el poder para que nazcas de nuevo. Y cuando yo lo acepto, lo creo y lo obedezco, es lo que ocurre. Estamos leyendo de Juan 3. Lo que es nacido, note la palabra, lo que es nacido. Lo que ha nacido, lo que nace de agua y del Espíritu en el bautismo, aquel que llega a las aguas del bautismo, nace de agua y del Espíritu de Dios, nace de Dios. ¿Para qué? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como cuando una persona nace como ser humano, tiene todas las ventajas y las oportunidades de aprender todo lo que papá y mamá hacen, de imitarlos a ellos y de desarrollar una vida como ser humano tal cual, sin ningún problema, porque es un ser humano. Así también, al nacer del Espíritu de Dios, al nacer de Dios, puedes desarrollar, por ejemplo, el carácter de Dios en tu vida. Puedes adquirir toda la virtud de Cristo, del Espíritu Santo o de Dios el Padre en tu vida. Eres nacido de Él. Naciste de Dios, lo más lógico es que te parezcas a Él. Que hagas como Él hace. ¿Por qué? Porque sos hijo de Él. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sabemos, hermanos, que Dios dijo que al poner su Santo Espíritu en nosotros, en Juan capítulo 7, versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los ríos de agua viva son producidos por el Espíritu Santo. Él es la fuente que da en nosotros. Recuerden que el Señor dice que Él hizo morar su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es la fuente de esos ríos de agua viva. ¿Cuáles son los ríos del agua viva? Como lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿en quién? En el que ha nacido de él, en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, por ejemplo, la Biblia dice que en estas cosas debemos abundar. Abundar, por ejemplo, en amor. Ese es un río de agua viva. ¿Por qué? Porque para amar no hay ley. Se permite amar. Incluso Dios dice, amarás a tu enemigo.
Si tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo puede uno darle de comer a un enemigo? Porque lo ama. Si no, no. Si uno no lo ama, no le da de comer. Le das con un palo. Pero si uno lo ama, le da de comer. Le da en el mismo plato. Y no tiene problema. Ese río de amor que el Espíritu Santo produce en ti es río de agua viva. Es río que produce vida eterna. Porque para amar como Dios ama, no hay una ley, no hay una prohibición. Porque amar así es amar como Dios ama. No nos ha amado Dios a nosotros. No nos amó Dios a nosotros cuando éramos sus enemigos. No tuvo compasión y misericordia de nosotros. Claro que sí. Pues la bendición que recibimos en el bautismo es nacer del Espíritu. Y el nacer del Espíritu te da la posibilidad, y naces incluso con el propósito de que pongas toda la virtud del Espíritu Santo en ti. Voy a usar un dicho. Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Eso es real. Si tienes el palo y lo estás rajando con un hacha, pues le palo, de tal palo, tal astilla. No, no te puede salir otra cosa. No te va a salir una astilla de mango de un palo de roble. No puede. Es la astilla del palo de mango, del árbol del tronco. O es la astilla del roble. O es la astilla del cedro. El pedazo que arrancaste o que cortaste. Si naciste del Espíritu Santo, entonces es posible, y con ese propósito has nacido, que lleves, que des, que produzcas, que se produzca en ti, o que el Espíritu Santo produzca en ti, con el trabajo que él hace. Y el trabajo tuyo, el trabajo nuestro es la dedicación. Cuando nacemos, el trabajo es la dedicación. Ejemplo, cuando los niños nacen en nuestra casa, son nuestros hijos. Nuestra labor es educar. La labor del niño es dejarse educar, es oír, es aprender, es dejarse guiar. ¿Cuándo? Por lo regular los niños están en casa con uno muchísimos años. Por allá como tanto a los 20 más o menos, ellos van agarrando sus alas y se van. Otros más todavía, pero son muchos años bajo la tutela de los padres, bajo los tutores. Aquí nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios, y Dios ha venido a ser nuestro Padre. Y Él es el encargado de guiar, de enseñar. ¿Cuál es mi deber como hijo? Escuchar y obedecer, estar atento a mi Padre, dejarme guiar. Es es el rol del hijo. El rol del papá, en este caso, es hacer nacer, engendrar y hacer nacer. Dios ha hecho eso. Nos ha engendrado por el Evangelio y nos ha hecho nacer de agua y del Espíritu. Ya somos sus hijos. Él ahorita tiene el papel de papá, de padre, y lo cumple cabalmente, por supuesto. Pero nosotros también tenemos un papel, el papel de hijos. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, nuestro deber es obediencia, sujeción, reverencia, aprendizaje, dejarme moldear. La razón es sencilla. Soy un hijo y Él es el Padre. De Él nací, a Él debo imitar, a Él me debo, Él me compró con su sangre, Él me ha vestido y me ha dado todas las bendiciones espirituales que tengo. Por tanto, puedo imitarlo. Nací de Él. Veíamos en Mateo, cuando estudiábamos Mateo la semana pasada, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, que hacíamos un énfasis ahí, dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, se hace el discípulo, se evangeliza, se bautiza y luego se le enseña todo aquello que el Señor quiere que guarde. Eso que se le enseña es para su crecimiento. Es como cuando el niño ha nacido y entonces comenzamos a enseñarle a que camine, a que hable, y en ese trabajo nos pasamos años dándole la mano, levantándolo, parándolo. Bueno, vamos a ver, hágale que usted es capaz. Es más o menos la misma idea acá. Es un recién nacido cristianamente hablando, es un nuevo convertido, y le enseñamos para que crezca y para que lleve el fruto del Espíritu Santo en su vida. Es cuando nos bautizamos, cuando nacemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Caso es para llevar esa virtud de ellos, para ser así como ellos son, como Cristo es, como Dios es, en toda su santidad, en toda su virtud, en todo su conocimiento y sabiduría y todo eso. Imitar a Dios es la idea. Pero parte de nacer de Dios. Si no se nace, no se puede. El que no nace no podrá jamás imitar a su papá, no podrá aprender el idioma que habla el papá o el dialecto que habla el papá o las costumbres de su papá. No puede, no nació. Yo le quería enseñar a mi hijo a elevar la cometa, sí, pero no nació. Tienes que colgar la cometa porque no hay con quién elevar la cometa. Tal vez la cometa ya estaba hecha, pero él no nació. No se puede ir a elevar la cometa con él. Pero si nació, sí. Si alguien no nace de agua y del Espíritu, si no se bautiza, entonces ¿cómo le vamos a enseñar el resto? ¿Qué fruto va a llevar si no ha nacido? Pero si nace, que es el propósito de predicar, que la gente entienda, crea, obedezca, se bautice, que nazca de nuevo, entonces sí hay todas las posibilidades. ¿Puedes ser alguien que sirva en la iglesia? Claro que sí. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? Claro que sí. ¿Puedes adorar? Claro que sí, puedes adorar. ¿Puedes crecer en el conocimiento de Dios? Claro que sí, por eso naciste, para eso creciste. ¿Puedes orar? También puedes orar. ¿Puedes cantar? Puedes cantar. ¿Puedes predicar? Puedes predicar. Todo eso puedes, porque naciste. Entonces el bautismo es una gran bendición, porque en el bautismo nacemos de nuestro Dios. Vamos a leer dos pasajes más en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí dice, nos hizo renacer, como cuando Jesús dice, el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo. Aquí dice que Cristo nos hizo, Dios nos hizo renacer, volver a nacer, para todas estas bendiciones espirituales. Hemos comenzado hoy a hablar de las bendiciones que recibe una persona cuando nace, a los que estamos evangelizando, y de las que usted ya tiene. Todo esto lo tiene usted ya, porque usted ya nació del Espíritu de Dios. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de las preguntas y comentarios. Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta bendición tan grande de nacer de ti. Permite, Padre, que toda esa virtud, toda esa naturaleza divina se manifieste en mi vida y en la vida de mis hermanos, oh Padre Celestial.
fortalécenos y bendícenos, Padre, en este propósito que estamos estudiando, que es poder evangelizar y poder hacerle entender a las personas la necesidad que tienen, oh Padre, de nacer de nuevo, de bautizarse para el perdón de los pecados, para nacer de tu Santo Espíritu, para poder llevar ese fruto para vida eterna. Bendícenos pues en Cristo. Gracias. Amén.